50, dice calcular masa, número de moles de ácido clorhídrico y de hidróxido de sodio que se necesitan para obtener 292 gramos de cloruro de sodio. Bueno, toma. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Una reacción de neutralización. 56 me dijeron. Bien. Ácido clorhídrico, que es un hidrácido. O sea que vamos a obtener una sal sin oxígeno, no un oxoácido, sino una sal de hidrácido. Entonces decimos, el ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio, ¿se acuerda que entre el hidrógeno y el oxidilo forman agua? Entonces, este va a quedar con -1 y este va a quedar con +1. Entonces me va a quedar sodio más 1, cloro menos 1. Entonces ahí ya quedaría balanceado. Se llama cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Más agua. Siempre forma la sal más agua. Entonces controlamos. Un cloro, un sodio, un oxígeno, 2 hidrógenos, ya está balanceado. Entonces decimos, ¿qué me da como dato? Me dan la masa de cloruro de sodio, ¿no es cierto? 292 gramos. 292 gramos de cloruro de sodio. Entonces, primero me pide la cantidad de moles. Entonces decimos, para un mol de cloruro de sodio, vamos a empezar primero con el ácido clorhídrico. Un mol de ácido clorhídrico. Como acá tengo que tener moles, esto no lo toco. ¿Sí? Esto no lo toco porque me pide moles. Lo que sí, esto lo tengo que pasar a gramos porque el dato es gramo. Entonces sacamos el peso molecular, me queda 58,5 gramos, que son 23 más 35,5. El peso molecular del cloruro de sodio. Tengo un mol de ácido clorhídrico. ¿Cuánto tengo? 292 gramos de cloruro de sodio. Y ahí me da la cantidad de moles de ácido clorhídrico. Esa es la primera. En la segunda, yo tengo 58,5 gramos de cloruro de sodio. Como me pide la masa, acuérdense que el hidrógeno 1 más 35,5 quiere decir que el peso molecular es 36,5 gramos de ácido clorhídrico. Entonces, para 292 gramos, X. Entonces, acá vamos a sacar moles y acá masa de ácido clorhídrico. 4,99 moles de ácido clorhídrico. Ese es el primero. Y acá la masa. Si podéis seguirnos en los... ¿no? Y enseguida le explico. ¿Cuánto? 182,18 gramos de... Bueno, ahora me pide también de hidróxido de sodio. Entonces hacemos lo mismo. Un mol de cloruro de sodio se obtiene un mol de hidróxido de sodio. Esto seguimos con el 58,5 gramos de cloruro de sodio, como me pide moles, pongo un mol de hidróxido de sodio. Para 292 gramos de cloruro de sodio, bueno, acá me va a quedar lo mismo, porque en la cantidad de moles no cambia. Me va a quedar 4,99 moles de hidróxido de sodio. Lo que sí me va a cambiar es la masa. Porque decimos, para 58, el peso molecular del hidróxido es 39, no, 23, 24, 40 gramos. Puede ser 24 más 16. Creo que me da 40. Sí. Para 292 gramos de cloruro de sodio X. Y ahí saco la masa de hidróxido de sodio. Entonces sacamos moles y masa. ¿Cómo anda, Alexis? ¿Todo bien? Si te sacas, vamos a hacer lo mismo que Víctor, vamos a hacer.
el mismo texto. 199,65 gramos. ¿Hay respuesta ahí? No me acuerdo si hay respuesta. Sí, ¿está bien? Sí, también. Bien. ¿Se entendió? Bien, a copiar. Dice, calcule la masa de... Ese se llama, no, cámbiale, nitruro de magnesio se llama. Borren nitrito. Nitruro de magnesio. No, no se llama nitrito. ¿Cuál era el nitrito? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el nitrito? Pregunta de examen. Es muy día jueves. Nitrito. ¿Con qué número de oxidación del nitrógeno? ¿Número de oxidación? ¿Cuáles eran los números de oxidación del nitrógeno? Bien, entonces actúa con 3 nitritos. El nitrato actúa con 5. El nitrito, acuérdense que es NO2 con menos 1. Y el nitrato era este. Nitrito, nitrato. Pero acá como no tiene oxígeno, se llama nitruro. Acuérdense, todos los que no tienen oxígeno terminan en uno. Cloruro, bromuro, nitruro, fluoruro. Todos terminan en uno cuando no hay oxígeno. ¿Sí? Entonces, me pide. ¿Lo veo? Bien, gracias. Entonces, me dice. Calcule la masa del nitruro de magnesio. 57. Acá pone 2, magnesio 3, está al revés, pero bueno, lo dejamos así. Que se obtendrán a partir de un volumen de 120 litros de nitrógeno medido a una temperatura de 273 grados Kelvin y una presión de 0,5 atmósferas. Bueno, ¿cómo se forma el nitruro de magnesio? Con el nitrógeno y el magnesio. Se viene el nitruro de magnesio. Entonces, pone magnesio más nitrógeno, me va a formar esto, que sería magnesio 3, nitrógeno 2. Ese se llama nitruro de magnesio, ¿de acuerdo? Hay que balancearlo. Van a quedar 3, bueno, acá tengo 2, pondría 1. Entonces, me pide la masa de esto. La masa de esto. Entonces, ¿qué tengo que relacionar? El nitrógeno con el nitruro. ¿Sí? Un mol de nitrógeno, obtengo un mol de nitruro de magnesio. ¿Sí o no? Pero no me da moles. ¿Qué me da ahí? ¿Qué me está dando? Presión, volumen y temperatura. ¿Qué tengo que aplicar? Gas. Muy bien. Tengo que sacar el número de moles. Acuérdense que yo tengo que P por B es igual al número de moles por R por T. Entonces el número de moles de nitrógeno va a estar dado por la presión, el volumen dividido R por T. Presión 0,5 atmósfera. Volumen 120 litros. R, acuérdense que era 0,082 atmósfera, litros, mol, grados Kelvin, 273 grados Kelvin. ¿Ya copiaron esto ustedes? Sí, bien. Me van a sacar una masa. Este es hierro, ¿eh? Quiero saber la cantidad de átomos que hay en esto. Cualquier cosa, si me preguntan, ahí está. ¿Saben los nombres? Hierro, potasio, carbón y plomo. Pónganlo por las dudas, para que lo busquen en la tabla. ¿Cuánto da el número de moles? ¿Estamos de acuerdo? ¿268? Bien.
2,68 moles. Entonces, 2,68 moles de nitrógeno. Acuérdense que, espera, acá, tengo que pasarlo, acá lo vamos a poner. Un mol de nitrógeno. Vamos a sacar el peso molecular. 3 por 24 más 28. Acuérdense que el peso atómico del magnesio es 24. 100. Quiere decir un mol son 100 gramos para, ¿cuánto es? 2,68 moles. De ahí saco la masa de nitruro de magnesio. Tiene razón. Obvio. 268. Ahí está. Esa sería la respuesta. ¿Se entendió? Bien. Al hacer pasar aire, me da el volumen. Volumen 100 litros. Temperatura 20 grados centígrados. Presión 740 milímetros de mercurio. ¿Sí? Cuando a mí me da siempre que me da presión, volumen y temperatura, ¿qué puedo obtener? Moles. Siempre obtengo. Entonces vamos a sacar el número de moles de aire que tengo en esa cantidad. Bueno, esto se le suma a 273. Me va a quedar 293 grados Kelvin. Y a esto se le divide 760. ¿Cuánto me queda? Porque me tiene que dar en atmósfera. De ahí vamos a sacar el número de moles de aire que tengo. 0,97 atmósferas. Entonces yo digo, número de moles de aire es igual a P por B es igual a R por T. Presión, 0,97 atmósferas. Volumen, 100 litros. R, 0,082 atmósferas. Litros, mol, grados Kelvin. Y la temperatura, 293. De ahí vamos a sacar el número de moles de aire que yo tengo. Porque me dice, al hacer pasar 100 litros, vamos a sacar la cantidad de aire que pasa. 403. 403 mol. Bueno, el aire contiene dióxido de carbono. Dice que reacciona con el dióxido de carbono. Reacciona con el hidróxido de bario. ¿Se acuerdan del hidróxido de bario? Obvio que sí. ¿No es cierto? ¿Sí? Dani, ¿se acuerda del hidróxido de bario? No, muy bien. Bueno, no se acuerda del hidróxido de bario, ¿qué me da? El dióxido de carbono más hidróxido de bario. Es una de las reacciones que van a tener que aprenderse si no saben. ¿Qué me da? Mírale. Carbonato de bario, que es lo que precipita. ¿Cómo era el carbonato de bario? ¿Ya terminaron? Ah, bueno. Carbonato de bario. ¿Cómo era el carbonato de bario? Así van a estar. ¿Cuál era el carbonato? Las preguntas que me hacen. Carbonato. Acuérdense que el carbonato va con 1 nada más, con 4. Entonces, eso lo van a tener que aprender porque acuérdense que en estequiometría tiene que saber la reacción. Carbonato de bario más agua. Fundamental las reacciones. Si no saben las reacciones, estequiometría full. Entonces, acuérdense que es importante. Si no la saben, estudiense la reacción de memoria. La otra que tienen, estudiarse la reacción de memoria. Y bueno, son inmensa cantidad de fórmulas. ¿Y cómo es? Estudia memoria. No hay otra. Bueno, razón el hondo. Bueno, un bario, tengo 2, 3, tengo 2 hidrógenos, está todo balanceado. Acá no hay que tocar nada. Entonces,
¿Cuánto me dice que precipita el carbonato de bario en el ejercicio? Me dice que hay una precipitación de carbonato de bario de ¿cuánto? 0,296 gramos. 0,296 gramos de carbonato que precipita. Entonces, vamos a sacar a ver cuántos moles de dióxido tengo acá. Yo digo, un mol de carbonato de bario, un mol de dióxido. 137 más 48 más 12, peso molecular del carbonato de bario. 197 gramos de carbonato de bario, un mol de dióxido. ¿Cuánto se precipitó? 0,296 gramos de carbonato de bario y me da los moles de dióxido que precipitó. ¿Cuánto le da? 0,0 2 ceros. Un mol de dióxido. Entonces yo digo, ¿yo de aire cuánto tenía? 4,93 moles. Entonces digo, 4,03 moles de aire. Eso corresponde al 100%. ¿Cuánto tengo acá? 0,001 mol de dióxido y ese me da el porcentaje de dióxido que hay en el aire. Y ahí me da el porcentaje de dióxido. Por eso lo más importante acá es la reacción, todo lo demás es fácil. Lo importante es la reacción, es lo que te digo. ¿Cuánto va? No, bueno, los números. Ah, ¿no tiene calculador? Sí. ¿Cuánto le dio? 0,0. ¿Hay alguno de porcentaje? Ah, 0,3. A ver, calcúlenlo de nuevo, fíjense, pero tiene que dar así. 0,037% da. Fíjense si daba ese valor. Fíjense. Da ese. ¿Respuesta? Ah, no hay. Ahí está solo. No hay. El para quemar 12 litros de hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura. Bueno, el hidrógeno más el oxígeno que obtengo. Agua. O vapor de agua, si son gases, vapor de agua. Bueno, acá acuérdense que va un 2, acá va un 2 y ahí estaría equilibrado. ¿Qué datos me dan? 12 litros de hidrógeno. Entonces digo, 2 moles. ¿Y qué tengo que calcular? Ah, un mol de oxígeno. Esto en condiciones normales sería 2 por 22,4 litros de hidrógeno. Y acá tengo 22,4 litros de oxígeno. 44,8 litros de hidrógeno. 22,4 litros de oxígeno. Eran 100 litros, 12 litros, perdón. 12 litros de hidrógeno. Y de ahí saco los litros de oxígeno. ¿Será que número era? El 59. ¿Cuánto da? 6. Es más complicado. ¿Cómo? Perdón. El 5. No, diga. El 5. Es bismuto 2, oxígeno 5. Es bismuto. De nada. A ver si no encuentro a este.
Eso lo paso. Clorato de potasio. ¿Cuál era el clorato de potasio? Ese ya lo saben, el clorato de potasio. No. Clorato de potasio. Ese. ¿Se descompone en qué? En cloruro de potasio y oxígeno, siempre. Entonces, por eso es importante que sepan las reacciones. Pues me dice el clorato de potasio se descompone en cloruro de potasio más oxígeno. ¿Le hace falta que le ponga los nombres? ¿Le hace falta que le ponga los nombres abajo? Sí. Bueno. Clorato. Y este se llama cloruro. Bueno, fíjense, ¿qué le decía cuando había un número impar y un número par? Multiplicarlo por 2. Yo multiplico por 2 el número impar y me queda todo como pares. Y ahí soluciono el problema. Siempre que le aparezca en toda la ecuación un número impar y un número par, multiplique el número impar por 2, entonces ya me queda todo par, entonces ya lo puedo. Entonces acá me queda 2 potasio, 2 potasio, 2 cloro, 2 cloro, 2 por 3, 6, acá le pongo un 3 y listo, ya me quedo balanceado. ¿Se entendió? Siempre que aparezca un impar, lo multiplican por 2, ya me queda todo par y es más fácil para balancear. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué me dice acá? En la descomposición. Salud, mi niño. Esto se descompone por calor. Se descompone en oxígeno y en cloruro de potasio. Calcule la cantidad de clorato de potasio necesario para obtener una masa de 1 kilo de oxígeno. Bueno, como no trabajamos con kilos, trabajamos con gramos, esto es lo mismo que poner 1000 gramos. 1000 gramos de oxígeno. Entonces yo digo, para 3 moles de oxígeno provienen de 2 moles de clorato de potasio. ¿Sí? 3 moles de 2 moles de clorato de potasio. Entonces, ¿qué tengo que calcular acá la masa? Bien. Peso molecular de clorato de potasio. 39. Vayan sumando. 39. Más 35,5 más 48. Por 2, porque me tengo 2 moles. 245. 245 gramos de clorato de potasio. Acá ponemos 32 por 3, porque acuérdense 16 de atómico, 32 por 3. 96 gramos de oxígeno. Para 1000 gramos de oxígeno, ahí me va la masa de clorato de potasio. ¿2, o 2000? Ah, 255,20. ¿Seguro? No. 2000. Ah, ahora sí, ahora sí. 2500.
555. 52. Redondamos. Gramos de clorato de potasio. Esa sería la masa. Bien, vamos niños, a ver. ¿Estamos listas? 61. Bien. 61. ¿Qué dice? Cuando reacciona el ácido ortofosfórico, ¿cómo era el ácido ortofosfórico? Era el que era el chocolate. Muy bien. ¿Se acuerda que teníamos metafosfórico, pirofosfórico y el ortofosfórico? Ahora con 3 moléculas de agua. Pero no se acuerda. Muy bien. Ácido ortofosfórico era este. Hidrógeno 3, PO4. Ácido ortofosfórico o fosfórico se llama. ¿Se acuerda que se llama ortofosfórico o fosfórico? Sí, sí. El otro era el mismo, 3, y era el fosforoso. Era con 3 y 3. Con 3 y 3. ¿Qué cambia el fosfórico? Que acá le ponen 4 y al fosforoso que le ponen 3. Es lo mismo. Igual. Bueno, profe. Le prometo que la próxima ya le voy a tomar el examen de esto. La misma forma que utiliza la fórmula, es de la misma forma. Ya no dice la fórmula. Bueno, ahí está, ahí es la importante. Bueno, hidróxido de calcio es la fácil. Ese es el hidróxido de calcio. ¿Cómo formamos la sal neutra ahí? Bueno, sal neutra vimos. Eso sí, la sal neutra es la que tenemos sal más agua. No es sal ni básica ni ácida. Ionizar. Bien. ¿Qué hacíamos con este? No sé. Escuche usted, escuche. Le voy a enseñarlo cómo se forma una sal. Le sacamos los 3 hidrógenos. ¿El hidrógeno qué carga tiene? ¿Qué? Muy bien. Quiere decir que le sacamos 3 cargas positivas. Por lo tanto, te queda con 3 cargas negativas. El oxidrilo, ¿qué carga tiene? ¿Qué? Bueno, le saco 2 negativos, te me queda positivo. Entre este y este me van a formar el agua, porque me forma la sal más el agua. Entonces, ¿qué me va a quedar? El calcio, que me queda más 3, más 2, y el PO4, que me queda menos 3. Y ahí se cruzaban los números. Ahora se acuerdan. Entonces, acá va a ir un 2, acá un 3, y acá queda el agua. Y este se llama fosfato de calcio. Oso bonito, pico de pato. ¿Me habrán escuchado? Oso bonito, ¿usted lo escuchó alguna? ¿El oso bonito, pico de pato? No. No. Ni el pato, ni el bonito, nada. No he escuchado nada. Bueno, ahí está la reacción. Hay que balancearla. ¿Cómo hacemos para balancearla? Tengo 3 calcio, 2 fosfato, y estos 2 que se multiplicaban, me quedaba acá el 6, que se multiplicaban estos 2. 3 por 2, 6, se multiplicaba y ponemos delante el lado. Siempre se hace eso. Siempre. Bueno, ya tenemos la sal neutra. Y lo otro es muy fácil. Lo que viene es fácil. Lo más difícil es lo que sigue. Dice, reacciona el ácido con el hidróxido y se forma un precipitado blanco de fosfato de calcio. Se desea saber qué más se ha hecho precipitado cuando tengo 2 moles de hidróxido de calcio. Ya está, esto es la reacción más que todo. Entonces digo, 3 moles de hidróxido de calcio le da 1 mol
Yo sé que ustedes van a rendir bien biología. No sé si química y física van a rendir bien, pero biología seguro que van a rendir bien. Ya veo, ya. Bueno, calcio me lo multiplica por 40, perdón. 3 por 40 más 95 por 2. Más 95 por 2. 310. Entonces yo tengo acá 310 gramos. Y acá tengo, esto corresponde a 3 moles. Me pide para 2 moles. X. 206,7. Ah, para redondear. Bueno, Bueno. Ah, 200. Bueno, 66. como 66. Ponemos para que no haya. Ah, lo que dice ahí. Está bien. No, que no sabía que salía el resultado. Bien. Respuesta, la que está ahí. La única. Siguiendo, vio que no lo borré. Siguiendo los datos del problema anterior, yo no sabía, pero no lo borré, el instinto me dijo que no tenía que borrar. Calcula el número de moles de ácido que reacciona. Bueno, más fáciles, porque yo tengo 3 moles de hidróxido de calcio, reacciona con 2 moles de ácido fosfórico. ¿Cuánto me había dado datos? 2 moles. Y ahí saco los moles de ácido fosfórico. ¿Ya sacaron todos? Me quedó medio raro. Me quedó medio raro. A ver, bueno. A ver. 1,3. ¿Da la respuesta así? Sí. Sí. O sea, yo pasé la X para esto. O sea, yo dejo de... Ahí estaría. 63. Dice, cuando se oxida el dióxido de azufre, me va a formar el trióxido de azufre. Si oxido el dióxido, me forma el trióxido de azufre. Calcula el número de moles de oxígeno necesario para 7 moles de trióxido de azufre. Vamos a ver si está balanceado. Acuérdense que esto es impar. ¿Qué hacíamos? 2. Entonces acá vamos a poner un 2 porque tiene 2 azufres. Tengo 2, 4, 6 y ahí quedaría balanceado. Entonces el dato que me da son los números de moles de trióxido de azufre. 7 moles. Entonces, yo tengo 2 moles de trióxido de azufre, 2 moles, un mol de oxígeno. Bien, para 7 moles. Y ahí me dan los moles de oxígeno. 3,5 moles. Y el 64 me dice, siguiendo este mismo problema, dice, calcule el volumen, calculen los litros de oxígeno, el volumen de oxígeno a una presión 2 de 2 atmósferas y una temperatura de 127 grados centígrados. Le suman 273, a ver cuánto es en Kelvin, para oxidar un volumen bueno, ese volumen no se lo aclara, pero está en condiciones normales de presión y temperatura. Este, CNP, lo tienen que deducir. Sí, a veces te lo aclara, a veces no. Si no te lo aclara, está en condiciones normales de presión y temperatura.
se considera condición. Si no te lo aclara, condición normal. Generalmente, como dice Tania, te lo va a aclarar. Pero por las dudas que se le pase a ellos, por las dudas, condición normal. Y bueno, es condición normal. Bueno, entonces vamos a ver. Primero, vamos a ver cuántos moles de oxígeno tengo acá. Entonces, dice, para 2 moles de dióxido, yo tengo un mol de oxígeno. Estamos hablando de oxígeno. Bueno, como acá me da litros y me pide litros, todo lo paso a litros. Entonces acá, condiciones normales, sería 2 por 22,4 litros de dióxido. Obtengo 22,4 litros de oxígeno. Acá sería 44,8 litros de dióxido, 22,4 litros de oxígeno. Para 100 litros de dióxido, ¿cuántos litros de oxígeno necesito? 50 litros. Bueno, acuérdense que todo esto está en condiciones normales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Que me dice que el volumen 1, 50 litros de oxígeno, la temperatura 1, 273, y la presión 1, 1 atmósfera. Esas eran las condiciones normales. 273 y 1 atmósfera, por eso 0 grados centígrados. Bueno, ¿yo qué necesito sacar? El volumen 2. Yo tengo la presión 2 atmósferas. ¿Cuánto me daba esto? La temperatura más 273, 400 grados Kelvin. Y tengo que sacar el volumen 2. ¿Se acuerdan la ecuación esa que usamos? Exacto. Era P1 por B1 sobre T1 era igual a P sub 2 por B sub 2 sobre T2. Ustedes me van a despejar cuánto vale B sub 2. Bueno, todo para ustedes. Resolviendo esto me queda 36,63 litros de oxígeno. Vamos a dar 65. 65. Sí, 65 %. El 65 dice: ¿qué volumen de dióxido de carbono? ¿Qué volumen de dióxido de carbono? Medido a una temperatura de 20 grados centígrados y a una presión de 1,2 atmósferas, será necesario que reaccione con una masa de 193 gramos de hidróxido de bario. Bueno, la reacción ya se la saben, ¿no es cierto? Obviamente, es la que hicimos recién. ¿Se acuerdan? No, pero imagino que no tienen memoria corta. La hicimos recién. La del dióxido con el hidróxido de bario. Sí, ya el carbonato. Eso. Entonces hicimos dióxido más el hidróxido de bario. Me daba el carbonato de bario. Más agua. ¿Sí? Acá estaba todo balanceado. No hacía falta porque tenemos todo balanceado. Entonces yo tengo que sacar el volumen de dióxido. Y acuérdense que el volumen de dióxido era el número de moles de dióxido por R por T sobre P. Ecuación general de los gases. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? El número de moles de dióxido. Entonces digo, un mol de hidróxido de bario reacciona con un mol de dióxido de carbono. Esto era 197 el hidróxido, que lo habían sacado recién. 137 más 34. Más fácil.
171. Más 131. ¿Cuánto es 137 más 24? Sí, 171. 131. 171 gramos de hidróxido de bario. 1 mol de dióxido para 193. Ahí me da la cantidad de moles. ¿Cuánto le dio? Sí, 1,12 moles por 0,082 atmósfera, litros mol, grados Kelvin, temperatura 293 grados Kelvin, dividido la presión, 1,2 atmósfera. Y ahí me da el volumen. Sería 1,12 por 0,082 por 293 dividido 1,2. ¿Cuánto le dio? 1,2. ¿Le dio? Ya, ¿y cuánto es la respuesta? Bah. Eso de la cantidad decimal no afecta mucho. es lo mismo. Volvemos un minuto al reactivo limitante, reactivo en exceso. ¿Se acuerdan? Bien ponderado. Tengo masa de cloro es 21,3. Y me da la masa de potasio 25 gramos. Yo tengo que calcular la masa de cloruro de potasio. Entonces pongo cloro. ¿Sí? Acuérdense que el cloro es biatómico. Entonces acá vamos a poner un 2 y acá ponemos un 2. Vamos a ver cuál es el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Entonces digo, un mol de cloro reacciona con 2 moles de potasio. Esto es 35,5 por 2 me queda 71 gramos de cloro con 78, pues 39 por 2, 78 gramos de potasio. Yo siempre busco el más chiquito. Pues tengo el más chiquito, vamos a ver si es este, 21,3 gramos de cloro. ¿Cuánto necesito de potasio? A ver, fíjense si ese da, si no lo cambiamos, lo damos vuelta. ¿Cuánto le da? 23, quiere decir que ese está bien, porque tengo 25. 23,4 gramos de potasio. Como yo tenía 25, entonces este es reactivo en exceso. ¿Sí? Y este viene siendo reactivo limitante. Entonces, ahora vamos al cloro de potasio. Yo tengo un mol de cloro, 2 moles de cloruro de potasio. Acá tengo 71 gramos de cloro, 39 más 35,5, ¿cuánto le da? 39 más 35,5. Por 2, 149 gramos de cloruro de potasio. ¿Cuánto tengo? 21,3. Y ahí me daría la masa de cloruro de potasio que necesito. ¿No veo? ¿Da? 44,7. ¿44 era? Sí.
0,7 gramos de cloruro de potasio. Respuesta, la única. Es la única. En exceso, en este caso, el potasio. Yo tengo 25 gramos de potasio y se consumieron, ¿cuánto? 23,4. Entonces ahí me da la masa de exceso de potasio. $1,6 gramos de potasio. Bueno, ese fue cortito, así que no cuenta. 68. El 68 dice, una muestra de 2 gramos de metal, masa de metal, 2 gramos. ¿Ah? ¿Qué pasó? Estoy hablando Se desprendieron un volumen de 250 mililitros de hidrógeno en CNPT. Entonces, yo tengo que saber cuál es la masa equivalente. ¿Se acuerdan cómo sacamos la masa equivalente del hidrógeno o del oxígeno? Peso atómico dividido número de oxidación. Entonces, el peso atómico del hidrógeno es 1, dividido el número de oxidación, 1, me queda 1. Bueno, vamos a tener acá, yo tengo un volumen de hidrógeno de 0,25 litros, porque me dan 250 mililitros. Entonces digo, un mol de hidrógeno en condiciones normales tiene 22,4 litros de hidrógeno en condiciones normales. ¿Cuánto era un mol de hidrógeno? 2 gramos. Entonces decimos 2 gramos de hidrógeno tiene 22,4 litros. Para 0,25 litros de hidrógeno, ahí saco la masa de hidrógeno que se desprendió. 0. Entonces, 2 gramos de metal desprendieron 0,02 gramos de hidrógeno. Para el peso equivalente, que era 1 gramo, de ahí me da el peso equivalente del metal. Parece que 1 gramo es el peso equivalente del hidrógeno. bien. 100 gramos. ¿Hay alguno que más o menos? Bueno, 100 gramos. Ese sería el peso equivalente del metal. $69 dice, calcula el volumen de dióxido de azufre medido a una presión de 670 milímetros de mercurio, una temperatura de 27 grados centígrados, que se obtendrá por una masa de azufre, oxidación de masa de 200 gramos, cuya pureza es del 80%. Bueno, ahí me dice que oxidación, azufre más oxígeno. Ahí está la oxidación del óxido. O sea, azufre más oxígeno, oxidación. Entonces, me da la masa de azufre. Primer caso de pureza. 200 gramos de azufre, 100%. 80%, me van a quedar 160 gramos. Entonces digo, un mol de azufre se obtiene, porque me pide que era el volumen de dióxido. Entonces, un mol de dióxido. 32 gramos de azufre, un mol de dióxido. Para 160 gramos, X moles.
160 dividido 32. Sí. 5 moles de dióxido. Bueno, a esto lo tienen que dividir 760 esto. Milímetros de mercurio para pasarlo a atmósfera. Esto era 300 grados Kelvin, porque es 0,8. 0,8 atmósfera. Entonces, me queda que el volumen de dióxido, el número de molar de dióxido por R por T sobre P. Volumen de dióxido. Número de moles, 5 moles. 0,082 atmósfera. Litros mol, grados Kelvin, y la temperatura 300. Dividido la presión 0,8. Atmósfera, atmósfera. Mol por mol, grados Kelvin, grados Kelvin. ¿Cuánto da? ¿Y ahí? No, 160. Acá. 173. 153. Ah, a ver. 75. A ver. Veamos. 160. 5 por 0. 27, ¿estaba bien el negocio? Sí. 300 dividido 0,8. Sí, no sé. Tomemos eso. 153. Sí, porque está bien todo, 670, todo está bien copiado. Ahí está. No, pero está bien resuelto, ¿eh? La pureza, 200 gramos, todo eso. Esa sería la respuesta. El error era que era 0,88 atmósfera, entonces ahí sí da 140 litros. Eso sería lo último, chicos. No sé si está el Nick.